El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campamento Bravo mientras los soldados se reunían alrededor del tablón de anuncios, sus voces mezclándose en un coro de entusiasmo y risas nerviosas. La noticia de que su nuevo comandante llegaría ese día se había extendido como la pólvora por los barracones. Tras meses bajo el mando provisional del coronel Richardson, quien trataba la base más como una residencia de ancianos que como una instalación militar, todos ansiaban un cambio. El sargento Jake Morrison permanecía entre sus compañeros, con el café enfriándose en sus manos mientras escuchaba las especulaciones a su alrededor. Los rumores llevaban semanas gestándose. Algunos decían que el nuevo comandante era un héroe de guerra condecorado, recién llegado de Afganistán. Otros susurraban sobre un disciplinario estricto que había enderezado el rumbo de 3 unidades en crisis en los últimos 5 años. En lo que todos coincidían era en que el cambio se avecinaba, y se avecinaba rápidamente. «Oí que tiene sangre fría», dijo el soldado Chen, ajustándose el uniforme con nerviosismo. «Mi amigo de Fort Carson me contó que este tipo una vez hizo que toda una compañía hiciera flexiones bajo la lluvia durante 3 horas porque alguien dejó un envoltorio de caramelo en el suelo». «Eso no es nada», interrumpió el cabo Davis, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. «Me han dicho fuentes fiables que es de esos que revisan tu casillero a las 2 de la mañana solo para mantenerte alerta. Dormir se convierte en un lujo bajo su mando». Las especulaciones continuaron mientras más soldados se unían al grupo. Las historias se volvían más elaboradas con cada relato, dibujando la imagen de un oficial al mando que era en parte sargento instructor, en parte figura mítica. Algunas historias rayaban en lo ridículo, pero todos escuchaban con atención, contagiándose de la expectación colectiva que se había ido acumulando durante días. Jake se encontraba atrapado entre la emoción y la aprensión. El campamento Bravo llevaba demasiado tiempo funcionando en una cómoda mediocridad. Los ejercicios de entrenamiento se habían vuelto rutinarios y predecibles. La disciplina se había relajado tanto que algunos soldados se presentaban a la formación matutina como si acabaran de levantarse de la cama. La base necesitaba estructura, pero Jake se preguntaba si estaban a punto de recibir más de lo que esperaban. A medida que la multitud crecía, el sargento mayor Williams se abrió paso entre el grupo. Su rostro curtido reflejaba la expresión de alguien que había visto pasar a demasiados comandantes como para entusiasmarse con uno más. «Muy bien, escuchen», ladró, con la voz cortante como un cuchillo. «No llega a las 14. Eso les da, par de ineptos, exactamente 4 horas para convertir este lugar en una instalación militar en condiciones, en vez de un campamento de verano». El anuncio infundió energía a los soldados reunidos. 4 horas para transformar el campamento Bravo en algo que impresionara a un nuevo comandante. Parecía imposible, pero Jake había visto a esos mismos soldados lograr hazañas increíbles con la motivación adecuada. «Quiero que todo el equipo esté limpio e inspeccionado», continuó Williams, escudriñando a la multitud. «Que cada vehículo brille como un espejo. Los barracones deben estar impecables, y cuando digo impecables, lo digo en serio. Si encuentro una mota de polvo debajo de alguna litera, toda la unidad estará corriendo vueltas hasta Navidad». La multitud comenzó a dispersarse mientras los soldados se apresuraban a cumplir con sus tareas asignadas. Pero la conversación continuó en grupos más pequeños. Jake se encontró caminando junto a su compañero de habitación, el soldado Tommy Rodríguez, cuya energía nerviosa prácticamente emanaba de él. «Ojalá este nuevo comandante aprecie todo el trabajo que vamos a hacer», dijo Tommy, secándose el sudor de la frente a pesar del fresco de la mañana. «¿Crees que es tan duro como dicen?». Jake se encogió de hombros, pateando una piedrecita al otro lado del camino. «Probablemente algo intermedio. Ya sabes cómo se exageran estas historias. ¿Te acuerdas cuando oímos que el coronel Martínez venía a inspeccionar el año pasado? Todos decían que era el inspector más duro de todo el ejército, y resultó ser bastante razonable». «Sí, pero esto es diferente», respondió Tommy, mirando a su alrededor con nerviosismo.
Esto no es solo una inspección. Esta persona va a estar al mando de nuestras vidas durante los próximos 2 años como mínimo. Cada decisión que tomemos, cada error que cometamos, cada éxito que logremos, todo pasará por el nuevo comandante. El peso de esa realidad se apoderó de ambos soldados mientras se dirigían al parque automotor. Jake llevaba 18 meses en Camp Bravo, tiempo suficiente para ver pasar a 3 comandantes interinos. Cada uno había traído su propio estilo y expectativas, pero ninguno se había quedado el tiempo suficiente para generar cambios duraderos. Esta vez, sin embargo, se sentía diferente. Esta vez, el destino era permanente. Al comenzar sus tareas de limpieza, Jake notó el cambio de ambiente en toda la base. Los soldados que habían estado trabajando mecánicamente durante meses, de repente trabajaban con determinación e intensidad. El equipo que había estado acumulando polvo se sacaba, se limpiaba y se le daba el mantenimiento adecuado. La transformación era notable, pero Jake se preguntaba si sería suficiente. Las horas pasaron rápidamente mientras todos se volcaban en los preparativos. Al mediodía, Camp Bravo lucía mejor que en años. Cada superficie relucía, cada pieza de equipo estaba correctamente guardada y cada soldado vestía su mejor uniforme. La expectación era máxima, y las conversaciones en el comedor giraban exclusivamente en torno a la inminente llegada. Apuesto a que llega en una de esas camionetas negras grandes con vidrios polarizados, sugirió el soldado Martínez, mordisqueando su almuerzo con nerviosismo. Ya sabes, de esas que gritan, voy en serio, incluso antes de abrir la puerta. O tal vez llegue en helicóptero, añadió el cabo Thompson. Una entrada espectacular. Que les deje claro a todos que no anda con rodeos desde el primer día. Jake escuchaba las especulaciones mientras terminaba de comer, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Llevaba suficiente tiempo en el ejército como para saber que los comandantes eran de todo tipo y con estilos de liderazgo muy diferentes. Algunos lideraban mediante el miedo y la intimidación, mientras que otros se ganaban el respeto con competencia y justicia. Unos pocos, muy pocos, lograban inspirar lealtad y devoción genuinas en sus tropas. Al acercarse las 4, toda la base parecía contener la respiración. Los soldados buscaban excusas para estar cerca de la entrada principal, fingiendo estar ocupados con tareas importantes mientras mantenían un ojo en la carretera. Las risas y las conversaciones informales que habían llenado el aire matutino se desvanecieron gradualmente en un silencio tenso. Jake se posicionó cerca del edificio administrativo, fingiendo revisar el inventario, pero en realidad atento a cualquier señal de un vehículo que se acercara. El momento de la verdad finalmente llegaba, y pronto descubrirían si su nuevo comandante estaría a la altura de la reputación imponente que se había forjado a su alrededor. A las 4 en punto, un elegante sedán negro entró por la puerta principal del campamento Bravo. El vehículo avanzaba con determinación, y sus vidrios polarizados no revelaban nada del pasajero en su interior. Jake sintió que su corazón se aceleraba al ver el auto acercarse al edificio administrativo, donde el sargento mayor Williams permanecía firme, listo para recibir a su nuevo comandante. Toda la base parecía congelada en el tiempo. Los soldados que momentos antes estaban realizando sus tareas ahora permanecían inmóviles, con la mirada fija en el sedán mientras se detenía suavemente. El motor se apagó, y por un instante, el único sonido fue el suave zumbido del aire acondicionado que se escuchaba por todo el complejo. La puerta del conductor se abrió primero, dejando ver a un joven cabo que rápidamente se dirigió al lado del pasajero. Sus movimientos eran precisos y profesionales, lo que sugería que quienquiera que estuviera dentro del vehículo inspiraba un profundo respeto. Jake, al igual que todos los demás, contuvo la respiración. Al abrirse la puerta trasera, apareció primero una bota negra lustrada, seguida de unos pantalones de uniforme impecablemente planchados, con un pliegue nítido en el frente. La figura que salió del vehículo era exactamente como Jake la había imaginado, basándose en todas las historias y especulaciones. Alta, de hombros anchos,
con una presencia que denotaba años de disciplina militar y experiencia al mando. El uniforme estaba impecable, con cintas y condecoraciones que contaban la historia de una distinguida carrera. Pero algo era diferente. Al girar la figura hacia el edificio administrativo, Jake vislumbró algo que lo hizo mirar 2 veces. La línea del cabello era extraña, demasiado lisa y perfectamente peinada. Los rasgos faciales, aunque severos y autoritarios, parecían más suaves de lo que había anticipado. Le tomó un momento procesar lo que veía. Y cuando lo comprendió, sintió como si un rayo lo hubiera alcanzado. La nueva comandante era una mujer. Jake miró rápidamente a su alrededor para ver si alguien más lo había notado, pero la mayoría de los soldados estaban demasiado lejos para distinguir los detalles. Desde su posición, podían ver el uniforme y el porte, pero no los rasgos que Jake, desde su cercanía, había percibido con claridad. Observó cómo el sargento mayor Williams se adelantaba para saludar a la nueva oficial y vio el preciso instante en que el veterano sargento llegó a la misma conclusión. Williams llevaba más de 20 años en el ejército. Había servido bajo el mando de docenas de oficiales, trabajado con miles de soldados y se enorgullecía de no sorprenderse jamás por nada de lo que el ejército pudiera depararle. Pero Jake pudo ver la fugaz confusión que cruzó su rostro curtido antes de que su entrenamiento entrara en acción y se pusiera firme. «Señora», dijo William, con la misma autoridad de siempre, pero con un sutil matiz de ajuste que solo alguien que lo conociera bien percibiría. «Bienvenida al campamento Bravo». La nueva oficial al mando correspondió al saludo con precisión impecable y luego extendió la mano para un firme apretón de manos. «Gracias, sargento mayor Williams. Soy la teniente coronel Sarah Michei. Tengo muchas ganas de trabajar con usted y conocer a los soldados a mi mando». Su voz era clara y segura, y resonó con facilidad en el espacio abierto donde Jake y los demás se encontraban. Era una voz que denotaba educación, entrenamiento y absoluta certeza en su autoridad. No hubo vacilación, ni rastro de la sorpresa que su llegada pudiera causar. Simplemente la franqueza de alguien acostumbrada a estar al mando. Jake notó que algunos de los soldados más cercanos al edificio administrativo comenzaban a darse cuenta de lo que sucedía. Percibió los sutiles cambios de postura, las rápidas miradas que se intercambiaban entre amigos, la sorpresa apenas contenida que empezaba a extenderse entre las filas. Las risas y las conversaciones informales que habían llenado el aire matutino habían desaparecido por completo, reemplazadas por un silencio atónito que parecía oprimir toda la base. La teniente coronel Michei comenzó a caminar hacia el edificio, y Jake pudo ver por primera vez con claridad a su nueva comandante. Probablemente rondaba los 40 años y tenía el pelo rubio corto. Vestía un uniforme que cumplía a la perfección con el reglamento militar. Su andar era seguro y decidido, y su porte denotaba la inconfundible presencia de alguien que se había ganado cada rango y condecoración que ostentaba. Detrás de ella, Jake pudo ver al conductor sacando el equipaje del maletero del sedán. Bolsas de lona militares estándar y maletines, todos con la impecable organización que denotaba una vida perfectamente ordenada. Incluso sus pertenencias personales parecían irradiar disciplina y eficiencia. Mientras el pequeño grupo se adentraba en el edificio administrativo, Jake percibió los primeros murmullos en la base. Comentarios susurrados comenzaron a circular de soldado a soldado, llevando la noticia a aquellos que se encontraban demasiado lejos para presenciarla. La reacción fue inmediata y variada. Algunos soldados parecían genuinamente sorprendidos, sus ideas preconcebidas sobre el liderazgo militar desafiadas como nunca antes. Otros se mostraban intrigados, curiosos por saber qué clase de líder resultaría ser la teniente coronel Michei. Unos pocos parecían preocupados, como si temieran cómo este inesperado giro de los acontecimientos pudiera afectar su cómoda rutina. El soldado Rodríguez apareció junto a Jake, con los ojos muy abiertos. ¿Viste eso?, susurró con urgencia. ¿Viste lo que acaba de pasar? Jake asintió lentamente, aún asimilando las implicaciones. Sí, lo vi.
Nuestra nueva comandante definitivamente no es lo que nadie esperaba. Hombre, los chicos del cuartel se van a volver locos cuando se enteren, continuó Tommy, con la voz cargada de nerviosismo. ¿Recuerdan todas esas historias sobre el disciplinario implacable que hacía que los soldados hicieran flexiones bajo la lluvia? ¿Todos esos rumores sobre inspecciones nocturnas de casilleros y estándares imposibles? Esas historias podrían ser ciertas, señaló Jake, aunque empezaba a preguntarse si alguno de los rumores que habían oído era exacto. Que sea mujer no significa que no sea una comandante exigente. Algunas de las instructoras más duras que he tenido han sido mujeres. La verdad era que Jake tenía poca experiencia con comandantes femeninas. El ejército había estado cambiando rápidamente en los últimos años, con más mujeres asumiendo puestos de liderazgo en todas las ramas. Pero Camp Bravo siempre había sido una especie de puesto de avanzada tradicional donde el cambio era lento y las viejas costumbres difíciles de erradicar. Conforme avanzaba la tarde, comenzaron a surgir más detalles sobre la teniente coronel Michei. Los soldados que habían visto sus condecoraciones informaron que tenía experiencia en combate, incluyendo despliegues tanto en Irak como en Afganistán. Otros mencionaron haber visto premios por servicio distinguido y excelencia en liderazgo. Fuera lo que fuese, estaba claramente cualificada para el puesto. Las especulaciones que habían llenado las horas de la mañana adquirieron un cariz completamente distinto. En lugar de intercambiar anécdotas sobre comandantes masculinos legendarios, los soldados se encontraban en terreno desconocido. No tenían ningún punto de referencia sobre qué esperar, ninguna experiencia compartida en la que apoyarse, ningún protocolo establecido para afrontar esta nueva realidad. Al anochecer, la noticia se había extendido por toda la base. El comedor de oficiales bullía de conversaciones contenidas mientras los soldados intentaban asimilar lo que este cambio podría significar para su vida diaria. Algunos expresaron su confianza en que el liderazgo era liderazgo independientemente del género. Otros admitieron sentirse inseguros sobre cómo interactuar con una oficial al mando en un entorno predominantemente masculino. Jake pasó la tarde escuchando las conversaciones, intentando captar el estado de ánimo general de sus compañeros soldados. Lo que más le llamó la atención fue la completa ausencia de las risas y bromas informales que solían caracterizar su tiempo libre. Todos parecían tomarse la situación muy en serio, conscientes de que estaban a punto de adentrarse juntos en territorio desconocido. A la mañana siguiente llegó una tensión inusual que parecía flotar en el aire como la niebla matutina. Jake despertó antes de que sonara la alarma, pues el sueño se le había resistido durante toda la noche. A su alrededor, oyó a otros soldados moverse más temprano de lo habitual. Sus movimientos silenciosos delataban la misma energía inquieta que lo había mantenido dando vueltas en la cama. La rutina matutina habitual se sentía diferente. Las conversaciones que normalmente fluían con naturalidad entre compañeros de litera fueron reemplazadas por susurros cautelosos y miradas inciertas. Todos se movían con sumo cuidado, asegurándose de que sus uniformes estuvieran impecablemente planchados, sus botas relucientes como un espejo y su apariencia intachable. Era como si toda la base contuviera la respiración, esperando ver qué aportaría su nuevo comandante a su primer día completo juntos. Jake se dirigió al comedor para desayunar y notó que estaba más limpio que en meses. Era evidente que el personal de cocina se había esmerado durante la noche, e incluso las mesas y sillas parecían relucientes bajo la luz fluorescente. La comida se veía más cuidada de lo habitual, con todo dispuesto en porciones pulcras y precisas, al estilo militar. Mientras los soldados entraban para su desayuno, Jake observó algo que nunca había presenciado. La charla informal y las bromas amistosas que solían caracterizar la hora del desayuno estaban casi completamente ausentes. En cambio, los soldados comían en silencio, con la atención fija en sus platos o mirando de vez en cuando hacia la entrada, como si esperaran que la teniente coronel Michei apareciera en cualquier momento. El soldado Martínez se sentó frente a Jake, con su bandeja llena de huevos revueltos y tostadas que parecía no tener intención de comer. ¿Has oído algo sobre lo que planea para hoy?,
Preguntó en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Jake negó con la cabeza. Nada oficial. El sargento mayor Williams tuvo una reunión con ella anoche, pero no dice nada. Ya sabes cómo es él con los asuntos de mando, siempre reservado para sí mismo. Mi compañero de comunicaciones me dijo que estuvo hablando por radio durante 2 horas ayer por la tarde. Martínez continuó, inclinándose hacia él, hablando con el cuartel general, poniéndose al día sobre nuestras operaciones actuales, preguntando sobre todo, desde los horarios de entrenamiento hasta la disponibilidad del equipo. Parece que no está perdiendo el tiempo para ponerse al día. La conversación fue interrumpida por la llegada del cabo Davis, quien se deslizó en el asiento junto a Martínez con una expresión de entusiasmo apenas disimulado. Chicos, tienen que oír esto, dijo con voz urgente pero tranquila. Esta mañana pasaba por delante del edificio administrativo cuando la vi salir del gimnasio. Iba con ropa deportiva, y déjenme decirles, parece que todas esas historias sobre lo dura que es podrían ser ciertas. Jake arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que estaba terminando lo que parecía un entrenamiento intenso. No solo haciendo los ejercicios por inercia, sino esforzándose al máximo. Y cuando me vio, asintió y me saludó con un buenos días como si fuera lo más natural del mundo. Sin incomodidad, sin incertidumbre, solo cortesía profesional. Este detalle pareció impresionar a los soldados en la mesa. Resultaba tranquilizador saber que su nueva comandante mantenía los mismos estándares físicos que sin duda exigiría a sus tropas. Sugería una líder que comprendía que el respeto se gana, no se exige. Mientras continuaba el desayuno, surgieron más observaciones y detalles en las conversaciones alrededor del comedor. Los soldados que habían estado de guardia comentaron haber visto las luces encendidas en el edificio administrativo pasada la medianoche, lo que indicaba que la teniente coronel Michei dedicaba largas horas a familiarizarse con la base y sus operaciones. Otros mencionaron haberla visto inspeccionando personalmente diversas instalaciones, tomando notas y haciendo preguntas detalladas sobre procedimientos y protocolos. La imagen que se perfilaba era la de una persona metódica, minuciosa y completamente centrada en comprender cada aspecto de su nuevo puesto. El mando. Era precisamente el tipo de enfoque que los soldados experimentados respetaban, independientemente de cualquier otra consideración. Jake se sintió cautelosamente optimista sobre la clase de líder que ella podría llegar a ser. A las 8 horas, el anuncio que todos esperaban finalmente llegó por el sistema de comunicaciones de la base. Todo el personal debía presentarse en el patio de armas principal a las 9 horas para una asamblea general. La teniente coronel Michei se dirigiría a toda la base por primera vez, asumiendo oficialmente el mando y exponiendo sus expectativas para la unidad. La hora entre el anuncio y la asamblea transcurrió con una lentitud exasperante. Los soldados aprovecharon el tiempo para hacer los últimos ajustes a sus uniformes, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Jake dedicó tiempo extra a sus botas, puliéndolas hasta que reflejaban las luces superiores como espejos. A su alrededor, sus compañeros soldados se dedicaban a preparativos similares, conscientes de que la primera impresión sería crucial. Cuando llegó el momento de formarse en el patio de armas, el proceso fue más fluido y eficiente de lo que Jake había visto en meses. Todos los soldados parecían comprender que no era momento para actitudes informales. Los procedimientos de formación eran descuidados. Se movían con determinación y precisión, formando filas con una presencia militar que habría impresionado a cualquier oficial al mando. Jake encontró su posición en la formación y se puso firme, con la mirada fija al frente, tal como le habían enseñado. Desde allí, podía ver la pequeña plataforma instalada al frente del campo de desfile, equipada con un micrófono y altavoces que llevarían la voz de la teniente coronel Michei a todos los rincones de la formación. El sargento mayor Williams apareció primero, tomando su posición cerca de la plataforma con la misma profesionalidad que mostraba en cada ceremonia militar. Su rostro no revelaba nada de lo que pudiera estar pensando o de lo que sabía sobre lo que iba a suceder.
Detrás de él, otros suboficiales superiores tomaron sus posiciones, creando un telón de fondo de experiencia y autoridad militar. Entonces apareció la teniente coronel Michei, cruzando el campo de desfile con el paso seguro que Jake había observado el día anterior. Bajo la brillante luz del sol matutino, su uniforme era aún más impresionante que a su llegada. Cada cinta y condecoración estaba perfectamente colocada, cada pliegue y doblez exactamente donde debía estar. Se movía con la autoridad propia de quien estaba al mando, como alguien que se había ganado el derecho a estar frente a esos soldados y liderarlos. Al acercarse a la plataforma, Jake sintió la atención de todos los soldados de la formación centrada en ella. Era el momento que todos habían estado esperando, la primera oportunidad de escuchar directamente a su nueva comandante sobre los posibles cambios en su vida militar. La teniente coronel Michei se acercó al micrófono con una soltura casi ensayada, recorriendo con la mirada la formación. Cuando empezó a hablar, su voz resonó con claridad en el campo de desfile, llegando a cada soldado con una autoridad y confianza inconfundibles. «Buenos días, soldados», comenzó, con un tono profesional, pero no hostil. «Sé que mi llegada de ayer pudo haber sido algo inesperada para muchos de ustedes. El cambio nunca es fácil, especialmente en un entorno militar donde la rutina y la previsibilidad son bienes muy preciados». Jake notó que abordaba el tema principal directamente, reconociendo lo inusual de la situación sin presentarla como un obstáculo insuperable. Era un enfoque diplomático que denotaba sensibilidad política e inteligencia emocional. «Quiero dejar claras mis expectativas desde el principio», continuó, con voz cada vez más firme e imperativa. «Espero excelencia de cada soldado bajo mi mando. Espero dedicación, profesionalismo y un compromiso absoluto con la misión que se nos ha asignado. Estas expectativas no son negociables y se aplican por igual a todos los miembros de esta unidad». Las palabras en sí no resultaron particularmente sorprendentes, pero la forma en que las pronunció transmitía una inconfundible autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre su seriedad. El discurso de la teniente coronel Michei se prolongó durante otros 20 minutos, en el que expuso su filosofía de mando y sus prioridades inmediatas para el campamento Bravo. Jake escuchó atentamente mientras hablaba de los nuevos protocolos de entrenamiento, las normas actualizadas de mantenimiento del equipo y los horarios de servicio revisados que entrarían en vigor de inmediato. Su presentación fue exhaustiva, bien organizada y transmitida con la seguridad de alguien que claramente había dedicado mucho tiempo a prepararse para este momento. Lo que más impresionó a Jake fue su enfoque directo del liderazgo. No intentó ganarse la simpatía de la gente ni adaptarse gradualmente a su nuevo cargo. En cambio, expuso sus expectativas con claridad y no dejó lugar a malentendidos. Habría inspecciones semanales, evaluaciones físicas obligatorias y una revisión completa de todos los procedimientos operativos en los próximos 30 días. «Sé que algunos se preguntan sobre mi idoneidad para liderar esta unidad», dijo, abordando directamente otra preocupación tácita. «He servido 15 años en el ejército de los Estados Unidos, incluyendo 3 despliegues en combate y puestos de mando en todos los niveles, desde pelotón hasta batallón. Me he ganado cada rango y cada condecoración de mi uniforme por méritos propios, no por política». La formación permaneció inmóvil mientras hablaba, pero Jake percibió el sutil cambio de atención que indicaba que los soldados la escuchaban de verdad, en lugar de simplemente soportar otra reunión informativa obligatoria. Su franqueza y su disposición a abordar temas difíciles directamente parecían estar causando impresión en las tropas reunidas. Tras la disolución de la asamblea, Jake regresó al cuartel con el soldado Rodríguez y varios compañeros de su unidad. La conversación que se había ido gestando durante toda la mañana finalmente estalló cuando se alejaron del campo de desfile, fuera del alcance auditivo de sus superiores. «Bueno, eso sí que no me lo esperaba», dijo Rodríguez, negando con la cabeza asombrado. «¿Oíste cómo habló de sus despliegues en combate? 3 misiones en el extranjero y probablemente sea más joven que la mitad de los sargentos de esta base». El cabo Davis asintió.
¿Y oíste lo de revisar todos los procedimientos operativos? Eso significa que va a estar pendiente de todo lo que hacemos. Desde el mantenimiento del equipo hasta cómo llevamos a cabo los ejercicios de entrenamiento, nada se le escapará. Jake se puso a pensar en las implicaciones de lo que acababan de oír. Era evidente que la teniente coronel Michei no pensaba mantener el statu quo que había caracterizado al campamento Bravo bajo el mando anterior. Estaba implementando cambios inmediatos y estableciendo nuevos estándares que afectarían a todos los aspectos de su rutina diaria. En los días siguientes, esos cambios se hicieron cada vez más evidentes. El primer indicio llegó durante la sesión de entrenamiento físico de la mañana siguiente, que tradicionalmente había sido una actividad bastante relajada bajo la supervisión de varios suboficiales. Cuando los soldados se reunieron a la hora habitual, encontraron a la teniente coronel Michei esperándolos con su uniforme completo de entrenamiento físico, lista para participar en el ejercicio junto a sus tropas. Jake nunca había visto a una comandante que participara activamente en el entrenamiento físico en lugar de limitarse a observar desde la barrera. El entrenamiento que siguió fue más intenso y exigente que cualquier cosa que hubieran experimentado en meses. Michei marcó el ritmo, liderando con el ejemplo y demostrando que podía cumplir o superar cualquier estándar físico que ella pudiera establecer para sus soldados. El mensaje era claro sin necesidad de palabras. Jamás les pediría a sus tropas que hicieran algo que ella misma no estuviera dispuesta a hacer. Era una filosofía de liderazgo que le granjeó el respeto inmediato de los soldados, acostumbrados a líderes que daban órdenes desde sus escritorios en lugar de demostrar su competencia en el campo. Las inspecciones de equipo que comenzaron la semana siguiente revelaron otro aspecto del estilo de liderazgo de la teniente coronel Michei. Ella misma realizaba las inspecciones, examinando cada vehículo, arma y pieza de equipo con meticulosa atención al detalle. Cuando encontraba deficiencias, no se limitaba a dar órdenes de corrección. En cambio, trabajaba codo a codo con los soldados para comprender por qué habían surgido los problemas y cómo prevenirlos en el futuro. Jake fue testigo directo de este enfoque cuando descubrió que una de las radios de comunicación de su unidad funcionaba mal. En lugar de simplemente pedir un reemplazo, pasó una hora con el especialista en comunicaciones de la unidad, aprendiendo sobre el historial del equipo, comprendiendo sus necesidades de mantenimiento y desarrollando un plan integral para prevenir fallas similares. Esta radio les ha estado dando problemas durante 6 meses, observó, examinándola. Los registros de mantenimiento. ¿Por qué no se había reemplazado o reparado correctamente antes? El especialista en comunicaciones, un joven soldado llamado Collins, parecía incómodo mientras explicaba los obstáculos burocráticos que habían impedido un mantenimiento adecuado. Las piezas llevaban meses pedidas. Las órdenes de trabajo se habían perdido en el sistema administrativo y las reparaciones temporales se habían convertido en soluciones permanentes por necesidad, no por elección. La teniente coronel Michei escuchó atentamente la explicación, haciendo preguntas detalladas y tomando notas. Cuando Collins terminó, asintió pensativa e hizo varias llamadas telefónicas que permitieron agilizar el envío de las piezas de repuesto y poner en marcha de inmediato los procedimientos de reparación adecuados. En el futuro, le dijo a Collins, cuando las fallas del equipo amenacen la operatividad, quiero saberlo de inmediato. Encontraremos la manera de resolver los problemas en lugar de simplemente sortearlos. Este patrón se repitió en toda la base mientras la teniente coronel Michei realizaba su exhaustiva revisión de las operaciones. Abordaba cada problema con la misma meticulosidad metódica, esforzándose por comprender las causas raíz en lugar de simplemente tratar los síntomas. Los soldados comenzaron a darse cuenta de que estaba genuinamente interesada en mejorar su eficacia en lugar de simplemente imponer cambios arbitrarios. La transformación del campamento Bravo se hizo evidente tanto en aspectos importantes como en detalles. Los ejercicios de entrenamiento, que se habían vuelto rutinarios y predecibles, se rediseñaron para incluir escenarios realistas y objetivos desafiantes. El equipo, que se había mantenido en niveles mínimos aceptables, se actualizó a su máximo rendimiento operativo.
Los procedimientos administrativos, que habían acumulado capas de complejidad innecesaria, se simplificaron y agilizaron. Quizás lo más significativo fue que el ambiente general de la base comenzó a cambiar. La actitud informal que había caracterizado el desempeño de muchos soldados fue reemplazada por un renovado sentido de propósito y profesionalismo. Hake notó que los soldados se enorgullecían más de su apariencia, su trabajo y el desempeño de sus unidades. El cambio no fue universal ni inmediato. Algunos soldados tuvieron dificultades para adaptarse a los nuevos estándares y expectativas. Unos pocos se quejaron abiertamente del aumento de las exigencias, en su tiempo y energía. Pero incluso las tropas más reacias parecían reconocer que los cambios del teniente coronel Michei se basaban en una necesidad militar legítima, y no en una autoridad arbitraria. Hake se encontró trabajando más duro que en meses, pero también sintiéndose más satisfecho con sus logros. Las expectativas claras y los estándares consistentes facilitaron la comprensión de lo que se requería y cómo cumplir con éxito esos requisitos. Por primera vez desde su llegada a Camp Bravo, sintió que formaba parte de una unidad que realmente estaba logrando algo significativo. El ejemplo más impactante de la transformación de la base se produjo durante una inspección sorpresa realizada por oficiales visitantes del cuartel general de la división. Históricamente, estas inspecciones habían sido fuente de ansiedad y vergüenza para Camp Bravo, que recibía constantemente calificaciones mediocres en comparación con otras unidades de la región. Bajo el liderazgo del teniente coronel Michei, la inspección se convirtió en una oportunidad para mostrar las mejoras que se habían implementado durante el mes anterior. Se examinó cada aspecto del funcionamiento de la base, desde los procedimientos administrativos hasta la preparación para el combate, y los resultados superaron las expectativas de todos. Cuando el equipo de inspección entregó su informe final, el campamento Bravo recibió la calificación más alta en más de 5 años. Los oficiales visitantes elogiaron especialmente la profesionalidad de la unidad, la preparación del equipo y su porte militar general. Varios soldados recibieron reconocimientos individuales por su desempeño durante diversas pruebas. Hake observó cómo la teniente coronel Michei recibía los resultados de la inspección con la misma calma y profesionalidad que demostraba en todos los demás aspectos de su mando. Aceptó los elogios con gratitud, pero de inmediato comenzó a analizar áreas de mejora. Era evidente que consideraba el éxito como la base para futuros logros, no como un motivo para la autocomplacencia. 3 meses después de que la teniente coronel Michei asumiera el mando, el campamento Bravo se enfrentó a su primera prueba real de los nuevos estándares y procedimientos que había implementado. Se programó un ejercicio de entrenamiento conjunto con otras 2 unidades militares, que duraría 2 semanas e implicaría una compleja coordinación entre diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y pondría a prueba todos los aspectos de la preparación operativa. Hake fue asignado a un equipo de comunicaciones responsable de mantener el contacto entre las distintas unidades durante simulacros de combate. El ejercicio pondría a prueba a cada soldado y a cada sistema, proporcionando una evaluación exhaustiva de la adaptación de la base a su nuevo mando. La fase de preparación reveló la magnitud de los cambios desde la llegada de la teniente coronel Michei. El equipo que se consideraba aceptable bajo el mando anterior ahora se mantenía con los más altos estándares. Los protocolos de entrenamiento, que antes eran ejercicios teóricos, se habían convertido en habilidades prácticas que cada soldado había practicado repetidamente. Los procedimientos de comunicación, que antes generaban confusión y retrasos, ahora eran fluidos y eficientes. Hake notó que incluso la actitud de sus compañeros había evolucionado significativamente. La informalidad en el cumplimiento de las obligaciones militares, que había caracterizado gran parte de la cultura de la base, había sido reemplazada por un auténtico profesionalismo y una gran atención al detalle. Los soldados se enorgullecían de su trabajo y estaban comprometidos con el éxito de su unidad como nunca antes. El enfoque de la teniente coronel Michei en la preparación del ejercicio era coherente con todo lo que Hake había observado sobre su estilo de liderazgo. Se involucraba en cada aspecto del proceso de planificación,
trabajando estrechamente con todo el personal para asegurar que todos comprendieran sus funciones y responsabilidades. No se limitaba a dar órdenes desde el cuartel general. Pasó tiempo con cada soldado, conversando sobre desafíos específicos y brindándoles orientación basada en su amplia experiencia. Cuando el ejercicio comenzó oficialmente, la diferencia entre Camp Bravo y las unidades visitantes se hizo evidente de inmediato. Los soldados de las otras bases eran competentes y profesionales, pero operaban con una eficiencia rutinaria que sugería que simplemente seguían procedimientos conocidos en lugar de esforzarse por sobresalir. El personal de Camp Bravo, por el contrario, abordaba cada tarea con una intensidad y concentración que reflejaban los estándares establecidos por el teniente coronel Michei. Se comunicaban con mayor eficacia, se adaptaban más rápidamente a las circunstancias cambiantes y demostraban un nivel de coordinación que impresionó tanto a las unidades visitantes como a los evaluadores del ejercicio. Hake experimentó esta diferencia de primera mano durante un escenario de comunicación particularmente desafiante que requería que su equipo mantuviera el contacto entre varias unidades mientras lidiaban con fallas de equipo simuladas e interferencia enemiga. Bajo el mando anterior, un escenario así habría resultado en un colapso, confusión, retrasos, en última instancia, el fracaso de la misión. Gracias al entrenamiento y los procedimientos que la teniente coronel Michei había implementado, su equipo pudo adaptarse rápidamente, establecer métodos de comunicación alternativos y garantizar que la información crítica siguiera fluyendo con eficacia. El éxito no se limitó a la competencia técnica. Hake observó que los soldados del campamento Bravo tenían más confianza en sus habilidades, estaban más dispuestos a tomar la iniciativa cuando las situaciones requerían decisiones rápidas y eran más eficaces trabajando juntos como una unidad cohesionada. Los cambios en el liderazgo habían generado un efecto dominó que impactó en todos los aspectos de su desempeño. La participación personal de la teniente coronel Michei en el ejercicio fue otro factor que distinguió al campamento Bravo de las demás unidades participantes. Mientras que los comandantes de las bases visitantes observaban principalmente la acción desde los puestos de mando, ella dedicó su tiempo a desplazarse entre las diferentes áreas operativas, brindando orientación y apoyo donde se necesitaba y demostrando el tipo de liderazgo práctico que se había convertido en su sello distintivo. Hake presenció un ejemplo particularmente memorable de esto durante un simulacro de evacuación de emergencia. Cuando los problemas de comunicación amenazaron con retrasar la evacuación del personal herido, la teniente coronel Michei no se limitó a dar órdenes para que otros resolvieran el problema. En cambio, trabajó personalmente con el equipo de comunicaciones para identificar la fuente de la interferencia, ayudó a implementar una solución y se aseguró de que la evacuación se llevara a cabo según lo previsto. Su disposición a involucrarse directamente en la resolución de problemas, en lugar de simplemente dirigir a otros para que manejaran las dificultades, tuvo un profundo impacto en los soldados bajo su mando. Comprendieron que ella estaba verdaderamente comprometida con su éxito y que les brindaría todo el apoyo necesario para ayudarlos a cumplir sus misiones con eficacia. Las unidades visitantes comenzaron a notar el desempeño superior del campamento Bravo. A medida que avanzaba el ejercicio, Hake escuchó conversaciones entre soldados de otras bases, quienes expresaban sorpresa y curiosidad por la transformación que estaban presenciando. Algunos hicieron preguntas directas sobre los métodos de entrenamiento y los enfoques de liderazgo que habían producido resultados tan impresionantes. El reconocimiento informal de las unidades pares fue gratificante, pero los resultados de la evaluación formal fueron aún más significativos. Cuando los evaluadores del ejercicio publicaron sus evaluaciones preliminares, el campamento Bravo se ubicó en el primer lugar en todas las categorías principales. La eficacia de la comunicación, la coordinación táctica, la preparación del equipo y el cumplimiento general de la misión recibieron las máximas calificaciones posibles. Más importante aún, los evaluadores destacaron ejemplos concretos de resolución innovadora de problemas y liderazgo adaptativo que demostraron una competencia militar excepcional. No se trataba simplemente de buenas calificaciones en evaluaciones rutinarias,
sino del reconocimiento a una excelencia genuina que situó al campamento Bravo entre las unidades con mejor desempeño de toda la región. La teniente coronel Michei recibió los resultados de la evaluación con su profesionalismo característico, pero Jake pudo percibir la satisfacción en su rostro mientras revisaba las evaluaciones detalladas. Había tomado una unidad con un desempeño mediocre y la había transformado en una capaz de competir con las mejores organizaciones militares del país. El éxito del ejercicio conjunto tuvo implicaciones que trascendieron el simple orgullo y el reconocimiento. Un desempeño superior en dichas evaluaciones a menudo conllevaba recursos adicionales, mejor equipo y asignaciones más exigentes que podían impulsar las carreras de todos los involucrados. Para soldados como Jake, formar parte de una unidad de alto rendimiento significaba mejores oportunidades de capacitación, ascenso y desarrollo profesional. Pero quizás el impacto más significativo se produjo en la cultura y la moral del propio campamento Bravo. Los soldados que durante meses habían actuado por inercia ahora tenían pruebas concretas de que eran capaces de un desempeño excepcional con el liderazgo y la motivación adecuados. La confianza y el orgullo que surgieron de este éxito crearon un círculo virtuoso que impulsó la mejora continua en todas las áreas operativas. Jake reflexionó sobre los drásticos cambios ocurridos desde la llegada de la teniente coronel Michei. El soldado que se había mostrado escéptico e inseguro ante el nuevo liderazgo ahora se sentía genuinamente orgulloso de formar parte de la unidad que ella había creado. La transformación no había sido fácil y había requerido ajustes por parte de todos los involucrados. Pero los resultados hablaban por sí solos. La noche después de concluir el ejercicio, la teniente coronel Michei se dirigió a toda la unidad, en lo que se había convertido en una práctica habitual. Estas reuniones informales le permitían comunicarse directamente con todo el personal, compartir información importante y reconocer el desempeño sobresaliente. La reunión de esa noche tenía un significado especial, ya que marcaba el final de su prueba más exigente bajo su liderazgo. Hace 3 meses, comenzó diciendo, con voz clara y resonante entre los soldados reunidos, esta unidad estaba rindiendo a un nivel aceptable. Esta noche, han demostrado que lo aceptable no basta cuando la excelencia es posible. Los resultados de este ejercicio reflejan el arduo trabajo y la dedicación que cada uno de ustedes ha aportado a nuestro éxito colectivo. A continuación, reconoció a individuos y equipos específicos que habían sobresalido durante las distintas fases del ejercicio. Pero Jake notó que ella se esforzaba por enfatizar que el éxito se había logrado mediante el trabajo en equipo, no por hazañas individuales. Era otro ejemplo de la filosofía de liderazgo que había transformado el campamento Bravo, de un grupo de soldados cumpliendo con su deber, a una unidad cohesionada que trabajaba hacia objetivos comunes. Al concluir la reunión y comenzar los soldados a regresar a sus barracones, Jake escuchó conversaciones que le habrían resultado inimaginables en sus primeros días en la base. Los soldados discutían sobre cómo mejorar aún más su rendimiento, sugerían oportunidades de entrenamiento adicionales y expresaban un entusiasmo genuino por los desafíos futuros. Las risas que habían caracterizado al antiguo campamento Bravo habían sido reemplazadas por algo más valioso: respeto, profesionalismo y orgullo compartido por los logros. La teniente coronel Michei había demostrado que un liderazgo eficaz podía transformar no solo el desempeño operativo, sino toda la cultura de una unidad militar. Recordando aquel primer día en que bajó del sedán negro, Jake se dio cuenta de que ninguno de ellos había comprendido realmente el tipo de cambio que se avecinaba en su base. Esperaban a un oficial al mando. Habían recibido a una líder que los impulsaría a descubrir capacidades que desconocían poseer. 6 meses después de la llegada de la teniente coronel Michei al campamento Bravo, la transformación era completa, incluso de maneras que ella misma quizá no había anticipado. Lo que había comenzado como un cambio de mando rutinario se había convertido en algo mucho más significativo, una reinvención fundamental de lo que una unidad militar podía lograr cuando un liderazgo adecuado se unía a soldados dispuestos. Jake permanecía en el mismo lugar donde había visto llegar aquel sedán negro, pero todo a su alrededor había cambiado. La base misma lucía diferente,
con edificios recién pintados, equipo en excelente estado y terrenos que reflejaban el orgullo que ahora sentían los soldados por su entorno. Y lo que era más importante, las personas habían cambiado de maneras que iban más allá del simple cumplimiento de las nuevas normas y procedimientos. El ambiente distendido que una vez caracterizó el campamento Bravo era ahora un recuerdo, pero no había sido reemplazado por la disciplina rígida e intimidante que a algunos les preocupaba inicialmente. En cambio, la teniente coronel Michei había fomentado un entorno de excelencia profesional donde los soldados se esforzaban al máximo porque comprendían el valor de lo que lograban juntos. El éxito del ejercicio conjunto había sido solo el comienzo. La noticia de la transformación del campamento Bravo se había extendido por toda la comunidad militar, lo que propició visitas de oficiales superiores que querían entender cómo se habían logrado mejoras tan drásticas en tan poco tiempo. La base se había convertido en un modelo de liderazgo eficaz y transformación de unidades. Con frecuencia se solicitaba a la teniente coronel Michei que compartiera sus métodos con otros comandantes que se enfrentaban a desafíos similares. Para Jake, la transformación personal había sido tan significativa como los cambios en su unidad. Había sido ascendido a sargento, un reconocimiento no solo a su desempeño individual, sino también a su capacidad para ayudar a implementar los nuevos estándares en toda su sección. La confianza que había adquirido bajo el liderazgo de la teniente coronel Michei se había traducido en una mayor responsabilidad y oportunidades de desarrollo profesional inimaginables bajo la estructura de mando anterior. La relación entre la teniente coronel Michei y sus soldados había evolucionado de tal manera que demostraba la profundidad de su filosofía de liderazgo. Mantenía la distancia profesional apropiada, requerida por el protocolo militar. Pero también se había ganado un nivel de respeto y lealtad genuinos que iban mucho más allá de la simple obediencia a la autoridad. Los soldados trabajaban arduamente no por temor a las consecuencias, sino porque no querían defraudar a una líder que había invertido tanto en su éxito. Esto se hizo particularmente evidente durante una crisis que puso a prueba tanto las capacidades de la unidad como el liderazgo de su comandante bajo una presión real. Una grave emergencia climática en la región obligó al campamento Bravo a brindar apoyo en casos de desastre, incluyendo operaciones de búsqueda y rescate, comunicaciones de emergencia y coordinación logística con las autoridades civiles. La crisis llegó casi sin previo aviso, lo que requirió la movilización inmediata de personal y equipo en condiciones difíciles. Jake se encontró formando parte de un equipo de comunicaciones responsable de la coordinación entre las unidades militares y los servicios civiles de emergencia. Fue una tarea compleja que requirió tanto competencia técnica como la capacidad de trabajar eficazmente bajo una presión extrema. La respuesta de la teniente coronel Michei a la emergencia demostró por qué su liderazgo había sido tan efectivo en la transformación de la unidad. En lugar de intentar controlar minuciosamente cada aspecto de la respuesta, se centró en proporcionar objetivos claros, garantizar que los equipos contaran con los recursos necesarios y eliminar los obstáculos que pudieran impedir una actuación eficaz. Confió en los soldados que había entrenado para que ejecutaran sus misiones con competencia, a la vez que permanecía disponible para brindar orientación y apoyo cuando fuera necesario. La operación de socorro duró 5 días, durante los cuales el personal del campamento Bravo trabajó sin descanso para prestar asistencia a las comunidades afectadas. Jake fue testigo de actos de heroísmo, creatividad y dedicación que reflejaban la cultura que la teniente coronel Michei había creado. Los soldados tomaron la iniciativa cuando las situaciones requerían decisiones rápidas, se adaptaron con creatividad cuando los procedimientos estándar resultaron insuficientes y se apoyaron mutuamente en circunstancias difíciles tanto física como emocionalmente. Cuando la crisis inmediata pasó y se reanudaron las operaciones normales, la unidad se había ganado el reconocimiento no solo de sus superiores militares, sino también de las comunidades civiles a las que había servido. Las autoridades locales elogiaron especialmente la profesionalidad, la competencia y la dedicación del personal del campamento Bravo, señalando que su ayuda había sido crucial para minimizar el impacto del desastre en la región.
La teniente coronel Michei aprovechó la exitosa respuesta al desastre para reforzar las lecciones que habían impulsado la transformación de la unidad durante los meses anteriores. Durante una asamblea general de la base, enfatizó que su eficacia durante la emergencia solo había sido posible gracias a la sólida base de entrenamiento, disciplina y trabajo en equipo que habían construido juntos. La respuesta a una emergencia revela el verdadero carácter de una unidad militar, explicó a los soldados reunidos. Cuando no hay tiempo para una planificación detallada, cuando las condiciones cambian constantemente, cuando hay vidas en juego, uno descubre si su entrenamiento los ha preparado para los desafíos del mundo real. Esta semana, ustedes demostraron que sí. Jake escuchó sus palabras mientras reflexionaba sobre su propia experiencia durante la respuesta al desastre. Hubo momentos en los que se requirió rapidez mental y acción decisiva, situaciones en las que el entrenamiento y la confianza que había adquirido durante los últimos meses marcaron la diferencia entre el éxito y el fracaso. Se dio cuenta de que la teniente coronel Michei los había estado preparando precisamente para este tipo de desafíos, incluso cuando no habían comprendido del todo el propósito de sus exigentes estándares. El reconocimiento que siguió a la respuesta al desastre trajo nuevas oportunidades y responsabilidades al Campamento Bravo. La unidad fue seleccionada para programas de entrenamiento avanzado, recibió equipo mejorado y se le asignaron misiones más desafiantes que reflejaban sus capacidades mejoradas. Para soldados como Jake, estos avances significaron acceso a oportunidades de desarrollo profesional que podrían marcar el resto de sus carreras militares. Pero quizás el cambio más significativo fue en la forma en que los soldados se veían a sí mismos y a su potencial. La transformación que había comenzado con la llegada de la teniente coronel Michei había creado una cultura donde se esperaba la excelencia en lugar de lo excepcional, donde los soldados se esforzaban por alcanzar metas que antes no creían posibles y donde el éxito individual se entendía como inseparable del éxito de la unidad. Mientras Jake se preparaba para su siguiente destino, que lo llevaría a una base diferente y a nuevos desafíos, llevaba consigo las lecciones aprendidas durante ese extraordinario periodo. Comprendió que un liderazgo eficaz podía transformar no solo las organizaciones, sino también a las personas que las conformaban, inspirando a soldados comunes a lograr resultados extraordinarios con la guía y el apoyo adecuados. Las risas que se habían apagado cuando la teniente coronel Michei entró por primera vez en el Campamento Bravo habían sido reemplazadas por algo más valioso y duradero: la silenciosa satisfacción de saber que habían descubierto de lo que eran realmente capaces. Ella había llegado como oficial al mando, pero había demostrado ser algo mucho más importante: una líder que les había enseñado a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Recordando aquel primer día, cuando los murmullos de sorpresa se extendieron por la base al darse cuenta los soldados de que su nueva oficial al mando no era lo que esperaban, Jake comprendió que la verdadera sorpresa no había sido su género.